¿Alguna vez has sentido que el mundo está cambiando a una velocidad que no puedes comprender? Que los eventos que ocurren a diario parecen sacados de una profecía antigua. ¿Es si te dijera que muchas de las señales que Jesús habló sobre el fin de los tiempos ya están sucediendo delante de nuestros ojos? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu perspectiva para siempre, porque la Biblia nos dejó advertencias claras sobre lo que ocurriría en los últimos tiempos. Y hoy, más que nunca, esas profecías se están cumpliendo. La pregunta es, ¿estamos preparados? Jesús dijo en Mateo 24:42, «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esto significa que su regreso será inesperado, pero no sin señales previas. Guerras, desastres naturales, aumento de la maldad, persecución a los creyentes, confusión espiritual. Todo esto fue predicho hace miles de años y hoy lo estamos viendo con nuestros propios ojos, pero hay algo que pocos han entendido. Estas señales no son solo advertencias, son un llamado de Dios para despertar a su pueblo. No podemos ignorarlas, ni vivir como si nada estuviera pasando. El tiempo se está acabando y la Biblia nos dice que muchos serán sorprendidos porque no estaban espiritualmente preparados. Si estás escuchando esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe en los comentarios, la palabra de Dios es vida, y hagamos que este mensaje llegue a más personas. Quien ama la verdad no se calla. No te muevas, porque lo que voy a revelarte a continuación podría ser la advertencia más importante que recibirás en tu vida. Para entender la urgencia del tiempo en que vivimos, debemos regresar a las palabras de Jesús en Mateo 24, donde habló sobre las señales del fin de los tiempos. Muchos creen que estas señales aún están por venir, pero la verdad es que ya están ocurriendo. Jesús dijo en Mateo 24, 6, 7, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares». Miremos a nuestro alrededor. Guerras en diferentes partes del mundo, tensiones entre naciones que parecen al borde del colapso, economías inestables y un mundo cada vez más dividido. Lo que Jesús predijo hace más de 2000 años está ocurriendo en nuestra generación. Pero aquí hay algo que muchos ignoran. Las guerras no son solo conflictos entre naciones, también son guerras espirituales. Estamos viendo una batalla por las almas, una guerra contra los valores cristianos, una lucha donde la verdad de Dios es atacada y la maldad se presenta como algo bueno. Jesús nos advirtió que estos tiempos serían difíciles y que la persecución vendría sobre su pueblo. Y hoy, ser cristiano en muchas partes del mundo es un desafío. La fe está siendo ridiculizada, la verdad es distorsionada y la oscuridad se está expandiendo. Pero aquí está la clave. No debemos tener miedo. Si Dios nos advirtió de todo esto con tanta claridad, es porque nos está llamando a estar preparados. No para vivir con terror, sino para vivir con propósito. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Este es el tiempo de fortalecernos, de buscar a Dios como nunca antes y de estar firmes en la fe. Las señales están claras, pero la pregunta es, ¿estás prestando atención o estás viviendo como si nada estuviera pasando? Si observamos lo que está ocurriendo en el mundo, nos daremos cuenta de que no solo hay guerras y conflictos, sino que también estamos viendo un aumento sin precedentes de desastres naturales, pandemias
y crisis globales. Jesús lo advirtió en Lucas 21:11, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. En los últimos años hemos visto terremotos devastadores, incendios forestales fuera de control, huracanes y tormentas que destruyen ciudades enteras. La ciencia intenta explicar estos fenómenos como algo normal, pero los creyentes sabemos que son señales proféticas. Dios está llamando la atención del mundo, pero muchos prefieren ignorarlo. Pero hay algo aún más preocupante: la crisis moral y espiritual que está afectando a la humanidad. Pablo escribió en 2 Timoteo 3:1-4, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No es esto lo que estamos viendo hoy? Una generación que ha dado la espalda a Dios, donde el pecado es celebrado y la verdad es rechazada. Valores que antes eran la base de la sociedad están siendo eliminados, y cualquiera que hable la verdad bíblica es atacado o silenciado. Pero aquí está el peligro. Muchos cristianos también están siendo arrastrados por esta corriente. La tibieza espiritual ha invadido las iglesias, y hay quienes han cambiado la verdad del Evangelio por un mensaje que solo busca complacer al mundo. Jesús dijo en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Está pasando esto en tu vida? ¿Has notado que tu fe no es tan fuerte como antes? ¿Que la pasión por Dios se ha enfriado? Si es así, es momento de despertar. Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero no estamos sin esperanza. Dios nos ha dado su palabra, su espíritu y su promesa de que Él está con nosotros hasta el fin. La pregunta es, ¿seguirás ignorando estas señales o te levantarás para vivir una fe real y firme en Cristo? Uno de los engaños más peligrosos de estos tiempos es la falsa sensación de normalidad. El mundo está cambiando rápidamente, pero muchas personas siguen viviendo como si nada estuviera pasando. Jesús advirtió que antes de su regreso, la humanidad estaría distraída, enfocada en sus placeres y preocupaciones diarias, sin darse cuenta de lo que realmente está ocurriendo. En Mateo 24:37-39, Jesús dijo, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre». Este es un mensaje claro. Muchos serán tomados por sorpresa. En los días de Noé, la gente ignoró las advertencias de Dios hasta que fue demasiado tarde. Hoy, la historia se repite. Dios está hablando a través de las señales, pero pocos están escuchando. Aquí está el problema. El enemigo quiere mantenernos distraídos. La sociedad está llena de entretenimiento, redes sociales, noticias que nos saturan y agendas que buscan alejarnos de Dios. Cada día, millones de personas pasan horas en sus teléfonos, pero no dedican ni unos minutos a orar o leer la Biblia. Esto no es casualidad. Es una estrategia espiritual para debilitar la fe y mantenernos dormidos espiritualmente. Jesús dijo en Apocalipsis 3:2,
sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios nos llama a despertar. No podemos ser como la gente en los días de Noé, que ignoró la advertencia hasta que fue demasiado tarde. Ahora es el momento de fortalecer nuestra fe, de buscar a Dios con sinceridad y de vivir como si Jesús pudiera regresar en cualquier momento. La pregunta es, ¿estás viviendo como alguien que espera la venida de Cristo o como alguien distraído con las cosas del mundo? Si analizamos la historia bíblica, vemos que cada vez que Dios estaba a punto de hacer algo grande, enviaba advertencias a su pueblo. Antes del diluvio, Noé fue llamado a advertir a la humanidad. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios envió a sus ángeles a Lot. Antes de la cautividad de Israel, los profetas clamaban al pueblo para que se arrepintiera. Dios nunca ejecuta juicio sin antes dar una oportunidad de arrepentimiento. Hoy no es diferente. Estamos viviendo en el tiempo de la advertencia. Dios está alertando a su pueblo a través de señales claras, pero muchos están ignorando el llamado. La diferencia entre aquellos que serán sorprendidos y aquellos que estarán preparados es simple. Los que tienen oídos espirituales para escuchar lo que Dios está diciendo. En 1 Tesalonicenses 5, 2, 6, Pablo escribió: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí hay una advertencia clara. Para el mundo, el regreso de Cristo será inesperado, pero para los que están en la luz, no debería ser una sorpresa. Pero aquí está el problema. Muchos creyentes han caído en una falsa sensación de seguridad. Creen que porque van a la iglesia o porque dicen ser cristianos, automáticamente estarán listos. Sin embargo, Jesús habló sobre 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las 10 esperaban al esposo, pero solo 5 estaban preparadas. Este es el momento de preguntarnos, ¿estoy realmente listo? ¿O estoy viviendo una fe superficial, sin pasión, sin compromiso con Dios? Mira lo que está pasando en el mundo. Dios está permitiendo que las señales sean cada vez más visibles, pero quien no está despierto espiritualmente seguirá ignorándolas, viviendo como si tuviera todo el tiempo del mundo. Muchos nunca han entendido esto, pero aquí hay un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, tristemente, muchos se rinden antes de descubrirlo. ¿Eres de aquellos que realmente desean esta revelación? Entonces, sigue viendo, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiarlo todo. Una de las señales más impactantes que Jesús mencionó sobre los últimos tiempos es el aumento de la persecución contra los creyentes. Muchos piensan que la persecución solo ocurrirá en la gran tribulación, pero la realidad es que ya está ocurriendo en muchas partes del mundo. Jesús dijo en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Si miramos la actualidad, veremos que ser cristiano se ha convertido en algo cada vez más difícil. En muchas naciones los creyentes son encarcelados, torturados e incluso asesinados por su fe. Pero no solo en países perseguidos estamos viendo esto. También en el mundo occidental hay un ataque contra la verdad del Evangelio. Hoy
Hablar de Cristo en público es visto como algo intolerante. Defender los valores bíblicos puede costarte tu trabajo, tu reputación y hasta tu libertad. Nos han hecho creer que ser cristiano significa quedarse en silencio, que no debemos incomodar a nadie con nuestra fe. Pero Jesús nunca nos llamó a escondernos, nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad. Pablo escribió en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto significa que si verdaderamente sigues a Cristo, en algún momento enfrentarás oposición. Aquí está el problema. Muchos cristianos han cambiado la verdad por comodidad. No quieren incomodar a nadie, no quieren ser rechazados, no quieren perder seguidores ni enfrentarse al sistema del mundo. Pero Jesús nunca dijo que el camino sería fácil. Dijo que el camino a la vida eterna es estrecho y pocos lo encuentran. Mateo 7:14. La pregunta es: ¿estás dispuesto a defender tu fe, incluso si eso significa ser rechazado? ¿O serás de los que se esconden cuando llegue el momento de demostrar quién realmente eres en Cristo? Este es el tiempo de definir de qué lado estamos. La persecución está aumentando, pero los verdaderos hijos de Dios no se callan. Otra de las señales que Jesús mencionó sobre los últimos tiempos es el aumento del engaño espiritual. Vivimos en una era donde muchas personas están siguiendo falsas doctrinas, distorsionando la palabra de Dios y alejándose de la verdad bíblica. Jesús lo advirtió en Mateo 24:4-5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto significa que en los últimos tiempos, el mayor peligro no será solo la persecución, sino el engaño dentro de la propia iglesia. Hoy en día, vemos cómo se predican evangelios distorsionados, donde la cruz, el arrepentimiento y la santidad han sido reemplazados por mensajes de prosperidad y autoayuda. Muchos quieren un cristianismo sin compromiso, sin sacrificio, sin renuncia. Pablo también advirtió sobre esto en 2 Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ese tiempo ha llegado. Vemos iglesias llenas de personas que buscan solo bendiciones materiales, pero no quieren escuchar sobre el pecado ni sobre el juicio de Dios. Muchos están construyendo su fe sobre emociones, en lugar de en la palabra firme del Señor. Pero aquí está el problema. Quienes no conocen la Biblia serán fácilmente engañados. Si no estás arraigado en la verdad de la palabra, cualquier doctrina errónea puede hacerte desviar. El enemigo no siempre se presenta con ataques evidentes. Muchas veces se disfraza de luz y usa la distorsión de la verdad para confundir a los creyentes. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto significa que no basta con decir que somos cristianos, debemos vivir conforme a la verdad de Dios. Ahora más que nunca necesitamos discernimiento espiritual, necesitamos profundizar en la palabra y asegurarnos de que lo que creemos está fundamentado en la Escritura. La pregunta es, ¿estás firme en la verdad o estás siguiendo un evangelio cómodo que solo dice lo que quieres oír? El tiempo del engaño ha llegado, pero los verdaderos hijos de Dios no se dejan arrastrar por la mentira.
El engaño espiritual no solo está afectando a las iglesias, sino que también ha llevado a muchas personas a buscar respuestas fuera de la palabra de Dios. El aumento de la nueva era, el ocultismo, el relativismo moral y la adoración a falsos dioses son señales claras de que estamos en los últimos tiempos. Pablo nos advirtió sobre esto en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto significa que muchas personas, y que alguna vez conocieron la verdad, están abandonando la fe y siendo seducidas por falsas creencias. La astrología, el tarot, los rituales espirituales y las filosofías que enseñan que todos los caminos llevan a Dios están ganando cada vez más popularidad. Aquí hay algo que pocos entienden. Cuando una persona rechaza la verdad de Dios, se vuelve vulnerable a la mentira del enemigo. El diablo siempre ha intentado imitar y distorsionar lo que Dios ha establecido. Por eso, hoy vemos un movimiento creciente de espiritualidad sin Dios, donde la gente busca energías, manifestaciones y despertar espiritual, pero sin Jesús. Pero esto no es algo nuevo. Desde tiempos antiguos, Israel cayó en este mismo error. Dios les advirtió en Deuteronomio 18:10-12, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. A pesar de esta advertencia, muchos han dejado entrar estas prácticas en sus vidas sin darse cuenta de que están abriendo puertas a la oscuridad. Algunos piensan que la astrología es solo entretenimiento, que la meditación sin Dios es inofensiva, que las prácticas esotéricas pueden convivir con la fe cristiana. Pero la Biblia es clara. Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Aquí está el problema. El enemigo ha disfrazado estas prácticas como algo bueno, como algo de autoconocimiento y paz interior. Pero la única paz real viene de Cristo. Todo lo que no proviene de Dios viene del reino de las tinieblas, aunque parezca inofensivo. Ahora es el momento de preguntarnos, ¿estamos viviendo en la verdad o hemos dejado que el mundo contamine nuestra fe? ¿Hemos abierto puertas a prácticas que no honran a Dios? Este es un llamado urgente a examinar nuestra vida y alejarnos de todo lo que nos aleje de Dios. No hay un camino intermedio. O somos del Señor o estamos siguiendo un engaño. Una de las señales más evidentes de que estamos en los últimos tiempos es el creciente odio hacia todo lo que representa a Dios. Hoy, más que nunca, vemos un mundo que rechaza la verdad bíblica, ridiculiza la fe y promueve todo lo contrario a los principios de Dios. Jesús lo advirtió en Juan 15:18-19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Hoy, ser cristiano es ser atacado, burlado y señalado como intolerante. Se nos acusa de estar del lado equivocado de la historia, simplemente por defender la verdad de la palabra. Las leyes en muchos países están cambiando para silenciar a los creyentes y criminalizar lo que la Biblia enseña. Pero aquí hay algo aún más preocupante. Muchos cristianos están cediendo ante la presión del mundo.
En lugar de mantenerse firmes en la verdad, prefieren diluir su fe para encajar en la sociedad. Prefieren callar para no ser criticados. Pablo advirtió en Romanos 1:32 sobre aquellos que no solo practican el pecado, sino que también aprueban a los que lo hacen. Y esto es lo que está ocurriendo hoy. Muchos han cambiado la verdad de Dios por la aceptación del mundo. El problema no es que el mundo sea corrupto. El problema es que la iglesia se está dejando contaminar. Jesús fue claro: el que me niega delante de los hombres será negado delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Aquí hay una verdad incómoda. Si nuestra fe no está firme, el mundo nos arrastrará. Si no tenemos raíces profundas en Cristo, terminaremos cediendo ante la presión social. Este es el tiempo de decidir. ¿Serás de aquellos que se avergüenzan del Evangelio o te mantendrás firme en la verdad, aunque el mundo entero esté en tu contra? Jesús nos advirtió que el camino de la verdad es estrecho y que pocos lo encontrarían. Mateo 7:14. La pregunta es: ¿serás de esos pocos? Otro de los signos proféticos más alarmantes es la creciente rebelión contra Dios y su autoridad. En los últimos tiempos, la humanidad no solo rechazaría la fe, sino que se levantaría abiertamente en contra de Dios, desafiando su palabra y estableciendo sus propios valores. Pablo lo advirtió claramente en 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí, la Biblia nos dice que antes del regreso de Cristo, veremos una apostasía masiva. Gente que antes decía seguir a Dios, ahora se aleja de la fe, niega su palabra y sigue las filosofías del mundo. Hoy estamos viendo esto claramente. Las iglesias se vacían, pero los templos de falsas doctrinas se llenan. La gente rechaza la verdad de Dios, pero abraza ideologías que van en contra de su diseño. Los valores cristianos están siendo eliminados de la educación, el gobierno y la sociedad. Pero aquí hay algo más. No es solo un rechazo pasivo, sino una rebelión activa. En muchos lugares del mundo, vemos movimientos que no solo ignoran la fe, sino que se burlan abiertamente de Dios y promueven el pecado como algo bueno. Isaías 5:20 nos advirtió sobre este tiempo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Aquí está el peligro. Quienes no están firmes en la verdad de Dios serán arrastrados por esta corriente de rebelión. Muchas iglesias han cambiado la verdad para acomodarse a la cultura, permitiendo el pecado en nombre de la inclusión y el amor. Pero Dios no cambia. Su palabra sigue siendo la misma ayer, hoy y por siempre. Y aunque el mundo entero se rebele contra él, al final Cristo reinará sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿de qué lado estarás? ¿Seguirás a la multitud que rechaza a Dios? ¿O te mantendrás firme en la verdad, aunque el mundo entero esté en tu contra? Una de las señales más claras de los últimos tiempos es el avance hacia un sistema global unificado, un gobierno, una economía y una religión mundial que preparan el escenario para la manifestación del anticristo. Lo que antes parecía imposible, hoy es una realidad que se está desarrollando frente a nuestros ojos. Apocalipsis 13:16-17 dice: Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Esto nos habla de un sistema de control total, donde la economía y la libertad individual estarán sujetas a una única autoridad. Hoy, la tecnología, los avances en la inteligencia artificial y la digitalización de la economía están preparando el camino para esto. Cada vez hay menos uso de dinero en efectivo y más sistemas de pago digitales controlados por grandes instituciones. La vigilancia global es una realidad. Todo lo que hacemos es rastreado y monitoreado. El mundo avanza hacia la eliminación de fronteras, promoviendo una única identidad global. Pero hay algo aún más alarmante. También se está promoviendo una religión global que busca unir todas las creencias bajo un mismo sistema. Muchas organizaciones internacionales están impulsando la idea de que todas las religiones son iguales y que debemos dejar de lado las diferencias doctrinales para abrazar una espiritualidad universal. Esto es exactamente lo que la Biblia predijo en Apocalipsis 17, porque han fornicado con ella los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Un sistema que engañará a las naciones y se opondrá a la verdadera adoración a Dios. Aquí está el problema. Muchos cristianos no están prestando atención a lo que está pasando. Se están dejando llevar por las tendencias del mundo sin discernir que todo esto es parte del cumplimiento profético. Pero Dios nos ha dado una advertencia clara. No debemos dejarnos marcar por el sistema del mundo, sino mantenernos fieles a Cristo hasta el final. La pregunta es, ¿te estás preparando espiritualmente o te estás dejando arrastrar por el sistema que está siendo establecido? Otro de los mayores engaños que estamos viendo en estos tiempos es la normalización del pecado. Lo que antes era considerado inmoral y contrario a la palabra de Dios, hoy es aceptado, promovido y celebrado en la sociedad. Y lo más preocupante es que muchas iglesias han caído en este mismo engaño. Jesús dijo en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto significa que la maldad no solo aumentaría, sino que afectaría incluso a los creyentes, debilitando su fe y haciéndolos conformarse con el mundo. Hoy estamos viendo familias destruidas porque la sociedad ha rechazado el modelo bíblico del matrimonio. Ideologías que confunden la identidad de los niños y jóvenes, alejándolos del diseño de Dios. Entretenimiento lleno de violencia, inmoralidad y prácticas ocultistas disfrazadas de cultura popular. Cristianos que han cambiado la santidad por la tolerancia, permitiendo el pecado en nombre del amor. Isaías 5:20 lo advirtió. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y eso es exactamente lo que está pasando. El mundo no solo acepta el pecado, sino que lo impone. Si te opones, eres señalado, cancelado y atacado. Pero aquí está lo más peligroso. Muchos creyentes han comenzado a justificar el pecado en minusintón sus propias vidas. Antes lo veían como algo malo, ahora lo llaman normal. Antes les molestaba lo que ofendía a Dios, ahora lo consumen sin problema. La pregunta clave es, ¿te has dejado influenciar por este mundo? Según Corintios 6:17 nos dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Dios no nos ha llamado a encajar en el mundo, nos ha llamado a ser diferentes. Si queremos estar preparados para su venida, debemos alejarnos de todo lo que contamina nuestra fe. El problema no es solo lo que pasa en el mundo. El verdadero peligro es lo que está pasando dentro del corazón de cada persona.
La pregunta es, ¿estás viviendo en santidad o te has acostumbrado al pecado que este mundo ha normalizado? Uno de los engaños más sutiles de estos tiempos es el conformismo espiritual. Muchas personas creen que con solo identificarse como cristianos ya están preparados para la venida de Cristo. Pero la Biblia nos advierte que no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Jesús fue claro en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí hay algo que pocos entienden. No basta con hacer cosas para Dios, necesitamos una relación genuina con Él. No se trata de asistir a una iglesia, de conocer versículos o de hacer buenas obras. Se trata de vivir una fe real con un corazón entregado a Cristo. Pero este es el problema. Muchos han cambiado la relación con Dios por una religión vacía. Oran solo cuando necesitan algo, pero no buscan a Dios en su vida diaria. Tienen una Biblia en casa, pero nunca la leen ni la aplican. Dicen que creen en Dios, pero sus acciones demuestran que no le obedecen. Apocalipsis 3:16 nos advierte, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí está el peligro. Los tibios espirituales no se dan cuenta de que están en peligro. Creen que están bien con Dios, pero en realidad han perdido su primer amor. No están caminando con pasión ni con un compromiso real con Cristo. Si hoy Jesús regresara, te encontraría con una fe genuina o con una fe superficial. Este es el momento de despertar. No podemos seguir viviendo una vida cristiana a medias, sin compromiso, sin fuego por Dios. No es tiempo de religiosidad, es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón. La pregunta es, ¿estás realmente preparado para el regreso de Cristo o solo tienes una apariencia de fe? Uno de los mayores peligros de los últimos tiempos es la falta de discernimiento espiritual. Muchas personas no pueden distinguir entre lo que viene de Dios y lo que es un engaño del enemigo. Esto es peligroso, porque el diablo no siempre se presenta como un ataque evidente. Muchas veces se disfraza de luz para confundir. 2 Corintios 11:14 nos advierte, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no todo lo que parece bueno proviene de Dios. Hay muchas filosofías, movimientos y tendencias que parecen inofensivas, pero en realidad están diseñadas para apartarnos de la verdad. Hoy en día vemos falsos profetas que predican lo que la gente quiere escuchar, pero no lo que Dios dice. Doctrinas que mezclan la Biblia con creencias del mundo, diluyendo la verdad. Personas que siguen sus emociones en lugar de la palabra de Dios. 1 Juan 4:1 nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí está el problema. Muchos cristianos no están probando los espíritus. Aceptan cualquier enseñanza sin examinarla a la luz de la Biblia. Siguen a personas en lugar de seguir a Cristo. Pero la Biblia nos dice cómo evitar ser engañados, conociendo la palabra de Dios. Si no estudias la Biblia, serás vulnerable a cualquier mentira disfrazada de verdad, pidiendo discernimiento en oración. Santiago 1:5 dice que si pedimos sabiduría a Dios, Él nos la dará, viviendo en comunión con el Espíritu Santo.
Él nos guía a toda verdad y nos advierte cuando algo no es de Dios. Este es un tiempo donde la confusión está aumentando y solo aquellos que están firmes en la verdad podrán resistir. Si no tienes discernimiento, el mundo te arrastrará al engaño sin que te des cuenta. La pregunta es, ¿estás fortaleciendo tu discernimiento espiritual o estás aceptando cualquier enseñanza sin examinarla? Una de las tácticas más peligrosas del enemigo en estos últimos tiempos es la distracción espiritual. No necesita destruir la fe de una persona de inmediato. Solo necesita mantenerla ocupada con cosas sin importancia hasta que se enfríe por completo. Jesús advirtió sobre esto en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Esto significa que muchos no estarán preparados para su regreso porque estarán demasiado distraídos con las preocupaciones de la vida. No necesariamente estarán en pecado, pero estarán enfocados en lo temporal y no en lo eterno. Hoy vemos esto claramente. Personas que pasan horas en redes sociales, pero no tienen tiempo para orar. Cristianos que saben todo sobre deportes, entretenimiento y tendencias, pero no saben nada sobre la Biblia. Personas que trabajan sin descanso para acumular riquezas, pero no invierten tiempo en su vida espiritual. Aquí está el problema. El enemigo no siempre atacará con pecado evidente. Muchas veces lo hará con distracciones inofensivas. Mantendrá a las personas entretenidas con cosas pasajeras, hasta que un día se den cuenta de que su relación con Dios ha desaparecido. Mateo 6:33 nos da la clave. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que cuando Dios es nuestra prioridad, todo lo demás encuentra su lugar. No está mal trabajar, estudiar o tener pasatiempos, pero cuando esas cosas ocupan el lugar de Dios en nuestra vida, se convierten en un problema. Este es el momento de hacer una pausa y preguntarnos, ¿estoy realmente enfocado en lo que importa? ¿O estoy tan distraído con lo temporal que he olvidado lo eterno? El tiempo se está acabando, y aquellos que no estén espiritualmente despiertos serán sorprendidos. La pregunta es, ¿estás listo para el regreso de Cristo o las distracciones del mundo han apagado tu fuego espiritual? Una de las evidencias más claras de que estamos en los últimos tiempos es el creciente desprecio por la santidad. Hoy en día, la idea de vivir en pureza y obediencia a Dios es ridiculizada, incluso dentro de muchas iglesias. La Biblia nos advierte en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto significa que sin santidad nadie estará preparado para el regreso de Cristo. Pero en la actualidad, muchos han cambiado la santidad por un cristianismo superficial y sin compromiso. Vemos esto en creyentes que dicen amar a Dios, pero viven como el mundo. Iglesias que han eliminado el mensaje del arrepentimiento para no incomodar. Personas que quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren obedecer sus mandamientos. El 2 Timoteo 3:5 describe perfectamente esta generación. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aquí está el peligro. Muchos han adaptado su fe para que encaje con el mundo, en lugar de transformar su vida para agradar a Dios. Han cambiado la cruz por la comodidad, el compromiso por la conveniencia, la santidad por la aceptación social. Pero Dios no ha cambiado. Él sigue llamando a su pueblo a vivir en pureza, separados del pecado, reflejando su gloria en este mundo oscuro.
Si realmente creemos que Cristo viene pronto, no podemos seguir viviendo con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Este es el momento de tomar decisiones radicales. No podemos seguir siendo cristianos a medias. Dios nos llama a una vida de entrega total. La pregunta es, ¿estás viviendo en santidad o te has conformado con una fe superficial? Uno de los errores más peligrosos que podemos cometer en estos tiempos es postergar nuestra relación con Dios. Muchas personas dicen, sé que debo buscar más a Dios, pero ahora no tengo tiempo. Lo haré más adelante. Pero la Biblia nos advierte que no sabemos cuánto tiempo nos queda. Santiago 4:14 dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El problema es que el enemigo ha engañado a muchos, haciéndoles pensar que tienen toda la vida para arrepentirse y buscar a Dios. Pero la verdad es que cada día que pasa es una oportunidad que nunca volverá. Hoy en día vemos esto en todas partes. Jóvenes que piensan que pueden vivir en pecado ahora y acercarse a Dios cuando sean mayores. Personas que saben que deben dejar ciertos hábitos, pero dicen, lo haré mañana. Cristianos que siguen posponiendo su compromiso con Dios, atrapados en la rutina diaria. Aquí está el peligro. Nadie sabe cuándo será su último día en la tierra. Y nadie sabe el momento exacto del regreso de Cristo. Jesús dijo en Mateo 24:44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto significa que si no estamos listos ahora, podríamos estar entre los que se queden atrás. Dios nos está llamando a despertar. No podemos seguir viviendo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. La pregunta es, ¿seguirás posponiendo tu relación con Dios o decidirás buscarlo con todo tu corazón ahora mismo? Otro gran engaño de estos tiempos es la idea de que podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Muchos quieren seguir a Cristo, pero sin dejar sus deseos carnales. Quieren la salvación, pero sin sacrificio. Quieren las bendiciones de Dios, pero sin rendirle su vida por completo. Jesús fue claro en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Esto significa que no podemos vivir una fe dividida. O somos de Dios o somos del mundo. No hay término medio. Hoy vemos esto en personas que adoran a Dios el domingo, pero viven en pecado el resto de la semana. Cristianos que quieren la gracia de Dios, pero no quieren obedecer sus mandamientos. Gente que dice amar a Dios, pero siguen atados a placeres, hábitos y relaciones que los alejan de Él. Pero aquí está la verdad. Dios no acepta una adoración a medias. Él busca corazones entregados por completo. Apocalipsis 3:16 nos advierte, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es serio. Muchos creen que están bien con Dios, pero están viviendo una fe tibia, sin pasión, sin entrega real. Dios no está buscando creyentes ocasionales, está buscando discípulos comprometidos. Personas dispuestas a dejarlo todo por Él. La pregunta es, ¿estás sirviendo a Dios con todo tu corazón o estás tratando de vivir entre dos mundos? Este es el tiempo de decidir a quién realmente pertenecemos. En estos tiempos finales, Dios está llamando a su pueblo a un nivel de entrega y compromiso como nunca antes. No es tiempo de jugar con la fe. No es tiempo de vivir un cristianismo a medias, es tiempo de consagrarnos completamente a Dios. Romanos 12:2 nos da una instrucción clara.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que no podemos seguir viviendo como el mundo. Nuestra forma de pensar, nuestras decisiones y nuestra manera de vivir deben reflejar a Cristo. Pero aquí está el problema. Muchos han cambiado su identidad en Cristo por una identidad basada en el mundo. Siguen las tendencias del mundo en lugar de seguir la voz de Dios. Se preocupan más por lo que la gente piensa de ellos que por lo que Dios dice. Se han conformado con una fe sin frutos, sin transformación, sin pasión. Pero Dios no nos ha llamado a ser parte del sistema de este mundo. Nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Mateo 5:14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Este es el tiempo de definirnos. El regreso de Cristo está cerca, y aquellos que no estén espiritualmente preparados serán sorprendidos. No podemos seguir esperando, no podemos seguir con excusas. La pregunta es, ¿estás viviendo como un verdadero hijo de Dios o te has conformado con la mediocridad espiritual? Cristo viene por una iglesia santa, apasionada y comprometida. Este es el momento de despertar y vivir con un propósito eterno. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Pocos llegan hasta el final de un mensaje como este. Y eso significa algo muy importante. Dios está hablando a tu vida y te está llamando a tomar una decisión. Pero ahora viene lo más importante. No basta con haber escuchado, necesitas actuar. Jesús dijo en Mateo 7:24, Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Muchos escuchan la palabra, pero pocos la aplican. No seas solo un oyente, sé un hacedor. Dios no busca espectadores, busca discípulos. Aquí hay algo que puedes hacer ahora mismo para prepararte para la venida de Cristo. Arrepiéntete y entrégale tu vida completamente a Dios. No hay tiempo que perder, el momento es ahora. Comprométete a vivir en santidad, no más. Cristianismo tibio, Dios busca un pueblo que lo ame de verdad. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Si esta palabra ha impactado tu vida, no la guardes solo para ti. Dios te está llamando a despertar a otros. Si este mensaje ha tocado tu vida, quiero que lo demuestres. Escribe en los comentarios, yo elijo a Cristo, y comparte este video con al menos una persona. Los verdaderos hijos de Dios toman acción. Hoy has recibido una revelación poderosa, ahora depende de ti qué harás con ella. No pospongas más tu llamado. Hoy es el día de despertar, hoy es el día de estar listos para la venida de Cristo.